Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. También quiero enviar lo que es toda la buena vibra, toda la bendición para el pueblo de Valencia. Espero que las autoridades puedan moverse pronto, porque cuando uno pasa este tipo de catástrofe, a veces la burocracia es muy lenta. Y entonces, cada día cuenta, las personas tienen que comer, las personas tienen que tener recursos, las personas tienen que abrigarse. Esperemos que esté llegando la ayuda necesaria para toda esta gente que ha pasado por una tormenta muy fuerte, más conocido como Dana, ¿no? Toda la fuerza del mundo, toda la buena vibración, todos los buenos deseos, y si existen quizás de repente personas que están cerca a Valencia y pueden ayudar, apóyense. Yo entiendo de esto, porque mi país es algo que pasa continuamente en Perú cuando llega lo que es la corriente del Niño. Pero lo que ha pasado aquí en Valencia ha sido, se puede decir, superior a lo que nosotros estamos acostumbrados. Dicho esto, vamos a continuar con la lectura, toda la fuerza del mundo. Empezamos, Virgo, carta guía, carta consejo. Y yo esto ya lo había dicho hace aproximadamente un mes, que iba a pasar una catástrofe muy fuerte. Al final de la lectura voy a poner el video anclado para que vosotros vean esa predicción. Hace 3 semanas, casi un mes, yo lo dije. Vamos a ver, Virgo, 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 carta guía, carta consejo. ¿Qué me quieren decir? Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas, Virgo. Quiero que te fijes bien en la carta, ¿vale? Es importante que ustedes también aprendan. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está como a la defensiva y tiene algo punzante. Este personaje, si te das cuenta, su mirada es como de pocos amigos, como de pocas amigas. Siento que muchos de ustedes, Virgo, posiblemente tienes esa intuición de que hay una persona que tú no le gustas, o que simplemente esta persona, cariño, no es trigo limpio con ustedes. Tú sientes que hay una traición, tú sientes que esta persona habla mal de ti, tú sientes que esta persona parece como que estuviera preparando algo lo que es en tu contra. Es importante que hagas caso de tu intuición, Virgo, porque parece que el universo quiere hablar, parece como que Dios, tus guías quieren hablar. Tienes que estar, como se dice, pendiente de un grupo de personas. Tienes que estar atento y atenta a las señales de un grupo de personas, porque siento que se viene una traición o una decepción, mi querido Virgo. Este mensaje, mi querido Virgo, tienes que llevar lo que es a tu terreno. Puede ser una decepción en el trabajo, puede ser una decepción en el amor, puede ser una decepción con tu familia o de repente un proyecto que tú me dices, Richard, las cosas no me han salido bien, pero siento como que hay un bloqueo, como que siento que alguien me pone trabas. Tienes que hacer caso de tu intuición, mi querido Virgo. Vamos a ver signos, signos, signos. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. Vamos a ver signos, mi querido Virgo. ¿Qué me dicen? Me sale lo que es un Leo. Me sale Virgo. Me sale Géminis. Cierras otra vez Leo, uno más. Aries, Virgo. Voy a darte lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. La letra J, la letra D y la letra U, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Voy a sacar carta guía, carta consejo con el tarot Z y luego continuamos con el tarot de la New. Cayó una carta. Vamos a hacer caso, cariño. Siento como que te quieren entregar este mensaje ya, porque las cartas caen, cariño. Dice, la carta del 8 de copas, cariño. Siento como que tú me dices, Richard, en estos momentos estoy como un poco a la defensiva, desconfiado, desconfiada de una persona que actualmente no tenemos contacto o simplemente por algún motivo la comunicación se ha roto. ¿Por qué?
Porque hay dos personajes que se dan la espalda, Virgo. Es como que existe una persona que posiblemente tú has dicho algo, han discutido, se han sacado los trapitos al aire, tú de repente piensas, cariño, que esta historia ya se acabó, pero no. Siento que la otra persona busca venganza, Virgo. Porque mira, dos cartas que se dan la espalda, no se ponen de acuerdo. Una carta de traición, mi querido Virgo, una carta que está buscando venganza, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, ¿qué es lo que tienes que cuidarte, Virgo? Aquí hay algo que tú tienes que cuidarte, corazón. No vaya a ser que se ponga en contacto una persona con la cual vosotros ya no tienes comunicación. Esta persona tú ya no sabes nada de él o de ella y aparece de la noche a la mañana. Vamos a ver, ¿vale? No me voy a adelantar a los hechos, vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 7 de copas, cariño. ¿Qué representa la carta del 7 de copas? Oportunidades. Oportunidades. Entonces, Virgo, mira, yo sinceramente la palabra la he tenido ya lo que es en la boca ya, lo que te he dicho, Virgo. Hay una persona que viene, posiblemente con su carita de inocente, a pedirte lo que es una oportunidad. Porque esta carta es una carta de oportunidad. Pero si te das cuenta, este personaje está así, ¿no? Está reposando, mirando al suelo. Pero detrás está la luna, que puede representar también sus sentimientos ocultos, puede ser bueno. Pero ¿por qué yo me inclino, Virgo, a decir que no es bueno? Porque tenemos esta carta de traición. Por eso, esta persona con la cual tú no había contacto, no había comunicación, esta persona aparece otra vez en tu vida, ¿vale? Pero esta carta dice, cuidado, Virgo, cuidado. No todo lo que brilla es oro, Virgo. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, Virgo. Me sale lo que es la carta del 7 de espadas. A ti te va a entusiasmar, sinceramente. A ti te va a entusiasmar el contacto, la comunicación, que aparezca esta persona otra vez en tu vida, como que te va a dar mucha alegría. Porque mira, este personaje lo recibe con los brazos abiertos. A pesar, quiero que observes bien la carta. A pesar que aquí al fondo hay una novia, fíjate, aquí hay una novia. Y este personaje es como que al encontrarse con esa persona que viene, prácticamente da la espalda a la familia, a la pareja, a los amigos, etcétera, etcétera. ¿Qué te quiere decir esto, Virgo? Mira, tú eres una persona muy inteligente, Virgo. Y quiero, por favor, que actúes como tal, ¿vale? No te dejes llevar en estos momentos quizás por las emociones, Virgo. Tienes que actuar de una forma mental, Virgo. Mental. ¿Por qué? Yo lo que estoy viendo, Virgo, hay una persona que aparece en tu vida. Esta persona no había contacto, no había comunicación. Tu familia, tu entorno, tu amigo o una persona muy cercana te va a decir, Virgo, espero que no vuelvas a caer otra vez en sus garras. Espero que no lo escuches. Espero que no quedes con esta persona. Recuerda que esta persona te ha hecho daño. ¿Por qué vuelves a confiar otra vez en él o en ella, Virgo? Mira, Virgo. Te voy a contar algo, Virgo. Escucha, Virgo. Mira. Había una persona X cerca de mi casa, de mi familia, que prácticamente le había hecho la vida imposible a una de mis hermanas. Te lo digo así, persona X, no tengo por qué mencionar nombre ni nada, cariño. Lo hizo la vida imposible a una de mis hermanas. Por circunstancias de la vida pasó algo, esta persona, llorando, le pidió disculpa a mi hermana, a mi otra hermana, diciendo que había cometido un error con mi hermana anterior, ¿vale? Aparentemente mi hermana creyó que esta persona había cambiado, ¿vale? Se volvieron amigos, se volvieron amigas, por decir así, cariño, y al final esta persona lo volvió a traicionar a mi hermana que le dio la oportunidad. Corazón, cariño, no se puede cambiar la naturaleza de una persona en algunas personas, ¿vale? Te lo digo así, cariño. Si las cartas te están diciendo, ¿por qué quieres retomar contacto otra vez con una persona que te ha hecho daño?
y tu entorno, tu familia que te quiere, que ha pasado contigo ese mal momento, te lo recuerda, ¿por qué lo tomas como enemigos a la familia, a tu entorno que ha pasado contigo un mal momento? ¿Y por qué quieres dar la oportunidad a esa persona que te ha traicionado, Virgo? Cariño, la serpiente siempre va a morder, siempre va a morder, está en su naturaleza. Por más que tú le quites el veneno, la serpiente siempre va a morder, siempre te va a morder, Virgo. ¿Qué te está diciendo las energías? No te confíes, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Haz un poquito más de caso a tu familia, haz un poquito más de caso a tu intuición, Virgo. Porque siento que tu intuición también te está diciendo algo, pero como a ti te causa ilusión que esta persona aparezca en tu vida, simplemente vas a ignorar las señales. Vamos a continuar, Virgo. La serpiente siempre muerde, Virgo. La serpiente siempre muerde. Acuérdate de mí. Vamos a ver. Me sale la carta del 2 de espadas y la carta del 2 de bastos. Este personaje te va a decir, Virgo, por favor, quiero que me des una oportunidad, quiero que me escuches, siento que todavía se puede salvar algo entre nosotros dos, siento que nosotros podemos recuperar el tiempo perdido, Virgo. Va a intentar convencerte por todos los medios. Pero mi querido Virgo corazón, la serpiente siempre muerde, porque esta persona te dice, yo aún te amo. Yo aún te quiero, estoy arrepentido, estoy arrepentida, porque no todo tiene que ser amor de pareja. ¿Quién te dice a ti, corazón, que un amigo que te traicionó aparece otra vez? O una amiga, o tu vecina, o tu familia aparece otra vez, Virgo. No todo tiene que ser amor de pareja, Virgo. Siento, Virgo, como que tú me dices, Richard, es muy difícil intentar creer que esta persona me va a hacer daño otra vez porque yo siento un sentimiento por él o por ella. Bueno, Virgo, las cartas ya te han dicho algo. Las energías te están hablando. Al fin y al cabo, tú eres dueño y dueña de tu destino. Tú te caes y tú te levantas. Vas a ser tú quien tiene que cargar esa cruz, no yo. No yo, ¿vale? Ni tu familia, vas a ser tú, Virgo. Pero nosotros como te queremos, Virgo, te estamos poniendo en aviso, pero si a ti te entra por aquí y te sale por aquí, Virgo, ese ya es tu problema, ¿vale? Luego no culpes a las energías, luego no culpes al tarot, luego no culpes a mamá, a tu familia, no. Te estamos advirtiendo que hay una persona que va a llegar y esa persona, cariño, aunque ahora parece una mosquita muerta, te va a hacer daño, Virgo. Pero bueno, tú mateix, como decimos aquí en Cataluña, tú mismo. Tú mateix, ¿vale? Vamos a continuar, mi querido Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Que Dios y universo me ayude. La carta de la muerte. Muchos de vosotros, cariño, parece como que ya se han dado una oportunidad. Ay, Dios mío. Bueno, prepárate, mentalízate, cariño, ya está. Tú sabes que yo te quiero, corazón. Ya está, mentalízate. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. ¿Quieres ponerte en contacto con alguien, no? Virgo, pero si esa persona está en su error, ¿por qué te quieres poner en contacto, Virgo? ¿Por qué? Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora, respuesta general. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta del mago es un sí, Aries, Virgo. Vamos a ver, Virgo, qué te quieren decir tus ángeles, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Virgo. Escucha, dice, 10 de fuego. Estás agobiado de trabajo. Acepta la ayuda de los demás. La vida está desequilibrada. Preocupaciones de salud relacionadas con el estrés, Virgo. Vale. Mi querido Virgo, yo entiendo que tú eres una persona con ambiciones. Yo entiendo que me dices, Richard,
tengo que trabajar para pagar esa deuda. Yo te entiendo, Virgo. Pero muchas veces, mi querido Virgo, cuando tú no desconectas, el cuerpo dice, cariño, si tú no me haces descansar, si tú no me cuidas, pues simplemente yo voy a tener que actuar. ¿Y sabes cómo actúa el cuerpo, Virgo? Con las enfermedades, con el estrés, mi querido Virgo. Siento, corazón, que tienes que darte aunque sea un día, solo te pido un día, para que te cuides, para que te mimes, para que te consientas, mi querido Virgo. Porque si tú continúas a este ritmo, tenlo por seguro que vas a caer enfermo o enferma. Tú no eres una máquina, Virgo. No. Es cierto que tienes la fuerza de voluntad, tu cabecita te dice que tú puedes, pero este cuerpo, cariño, es vulnerable. Tú no eres prácticamente, yo que sé, cariño, el hombre de acero, la mujer de acero. Tú no eres Robocop, ya está, corazón. Entonces, mi querido Virgo, tienes que desconectar un poquito. Te pido, por favor, un poquito, Virgo. Vamos a ver qué más me dice el tarot urbano. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Virgo. Que Dios del universo me ayude, Virgo. Cariño, vamos a ver. ¿Qué me quieren decir? Me sale la carta del 4 de espadas, cariño. Hay un triunfo que te viene. Hay un triunfo, corazón, ¿vale? La carta también del 6 de oros. Vas a recibir algún tipo de dinero, recompensa, o a lo mejor de repente algo que tú estás haciendo para que en un futuro tu economía mejore, vas a recibir. Te viene un triunfo, te viene algo bonito, Virgo, te viene algo precioso. Al costado de la carta del 6 de oros. La carta vale, Virgo, mira, escucha lo que te voy a decir. Atención, Virgo, reacciona, cariño, te estás durmiendo. Mira, me dice, a Virgo le llega una buena racha en la parte económica. Te viene dinero, corazón. Pero, mi querido Virgo, a veces, corazón, vivimos el momento. A veces dice Richard, ¿para qué me voy a preocupar en guardar algo para el futuro si la vida es una, Richard? Vale, corazón, pero si vives como Matusalén 100 años o más, mi querido Virgo, y tú no tienes una base, tú no tienes unos ahorros, ¿cómo vas a vivir, Virgo? Hay que ser realista, Virgo. Hay que ser realista, sinceramente. A veces cuando uno es joven, Virgo dice, bueno, todavía la vida es larga. Te vas de fiesta, te vas de vacaciones, te vas de shopping, regalas, yo qué sé, dinero a todo el mundo. A partir de los 45, 50 años, los huesos ya crujen, los huesos ya duelen. Estás más cansadito, más cansadita, Virgo. ¿Por qué? Porque aquí me dice, Virgo, no va a saber administrar bien su dinero. Me dice, Virgo va a estar prácticamente gozando de los placeres de la vida. Me están diciendo, a Virgo no le va a interesar lo que es el futuro. Me dan a entender como que vas a estar muy confiado, muy confiada por esa suerte que te viene. Porque te viene mucho dinero, Virgo. Pero no vaya a ser, corazón, como dicen, que no vaya a ser que tú tienes una coladora en tu mano, dinero que llega, dinero que se va, Virgo. Trata de administrar bien tu dinero. Ten cuidado con los robos, Virgo. Ten cuidado con los robos, también me están diciendo. Me sale lo que es la carta del 10 de oros, mi querido Virgo. Mira. Siento, mi querido Virgo, al tener la carta del 10 de oros, es como que no tan solamente es una semana de buena racha, es como que te viene un mes, es como que a partir de este momento, corazón, tú vas a cerrar el año con mucho dinero, es esto, porque cierras con la carta del 10 de oros. Pero esta cartita me preocupa, Virgo. Esta cartita me preocupa. Tienes que saber administrar tu dinero, corazón. No dejes pasar esa buena racha, la abundancia, Virgo. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del 4 de copas. Vale. Esta situación, mi querido Virgo, también puede ser una lectura
espejo, ¿vale? Porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy tranquilo, yo soy una persona que me gusta administrar bien mi dinero, soy una persona que piensa en proyecto, en futuro, pero estoy al costado de una persona que actualmente está económicamente bien, pero dinero que llega, dinero que le utiliza para sus placeres de la vida. Inclusive esa persona puede ser que está lo que es en relaciones ocultas, mi querido Virgo. Hay una persona que es su buena racha, es su buena racha. Tiene dinero, tiene abundancia y posiblemente te hace sentir mal a ti, Virgo, ¿vale? Porque tú lo tienes cerca. Esa persona, cariño, está de juergas, tiene amantes, come aquí, come allá, etcétera, etcétera, Virgo, etcétera, etcétera. Pero recuerda, mi querido Virgo, recuerda que Papá Dios nos da una oportunidad y si no la aprovechamos, pues simplemente se nos pasa al río. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta corazón del 10 de pentáculos, ¿vale? O la rueda. Yo lo tomo como la rueda esta carta, cariño. Siento, Virgo, que muchos de ustedes posiblemente... te doy un consejo, Virgo. Mira, cariño. Nos vamos a calmar para darte el consejo, vale. En primer lugar, mi querido Virgo, escucha, tú solamente ve tomando el mensaje que mejor suene para ti. Por una parte, Virgo, siento que te viene buena racha, te viene dinero, te viene abundancia. Es importante que guardes pan para mayo, como dice mi madre. Tienes que tener tus ahorros, Virgo. Hay un grupo de ustedes que está al costado de una persona que no le gusta ahorrar. Es una persona que le gusta prácticamente derrochar el dinero. Tienes que alejarte de esa persona, Virgo, si puedes. Pero sobre todo, hay un mensaje muy importante aquí. Yo quiero que tú mires esta carta bien. Si te das cuenta que hay un personaje, aquí hay como un camino largo, y aquí, si ves la sombra, hay un personaje con un vestido y una maleta, Virgo. Vale. Mira, Virgo, mi madre siempre dice, escucha, porque aquí hay muchos mensajes. Si yo me voy a otro país, es para progresar, no para estar en lo mismo, Virgo. Vamos a suponer que tú en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país, tenías un trabajo en el cual solamente era para vivir, Virgo, y tenías muchas necesidades. No podías comprarte de repente tu casa, tu carro, no tenías proyecto de vida, Virgo. ¿Vale? No vaya a ser que sea tu caso, Virgo, que a lo mejor de repente tú has emigrado a otro país, Virgo, y de repente, corazón, la suerte te está acompañando, estás recibiendo dólares y euros y tú te lo estás gastando así. No, Richard, hay mucho trabajo, Richard. Yo sé que la otra semana voy a ganar igual. Virgo. Recuerda, Virgo, que el cuerpo se resiente. No sé por qué siento que muchos de ustedes se van a enfermar o están enfermos. Tienes que ahorrar un poco, Virgo. Ahorra un poco, porque siento que así como te llega abundancia, luego te va a llegar como un poco de estrés, Virgo, de carencia. El otro mensaje, Virgo. Mira. Si tú te das cuenta, Virgo, aquí hay dos personajes que prácticamente están haciendo el papel de vagos. Sea hombre, sea mujer, cariño, y están por el mal camino, Virgo. Aquí hay un personaje que ha hecho un viaje, Virgo. Vale. Cariño, yo te pregunto, Virgo, cuando tú trabajas 10 horas, 12 horas o más, llegas cansado a casa, ¿no? Nadie te espera con una ducha de agua caliente. Nadie te espera con un plato caliente, Virgo. ¿Sabe por qué te digo esto, Virgo? Porque muchos de ustedes están haciendo el papel, ya sabes de qué. Hay un grupo de ustedes que está trabajando como un burro, como una burra, cariño, para poder enviar dinero a personas que están de repente en tu país y ellos se lo están gastando todo, Virgo. Se lo están gastando todo. Y tú estás dale, trabajando. Virgo, ¿qué va a pasar de aquí a 10 años? ¿Qué va a pasar de aquí a 20 años, Virgo? Cuando te das cuenta que has trabajado toda tu vida y no tienes ni $1 en tu cuenta. Habla muy bien con ellos, cariño.
habla muy bien. Siento que estás gastando combustible en gallinazo. Te lo digo así. Siento que estás dando mucho a personas que no se merecen, Virgo. Estás prácticamente cubriendo sus vicios, sus gastos, Virgo, a personas que no se merecen. Vamos a ver, corazón, vamos a ver qué me quieren decir. Te voy a sacar mensaje de los ángeles guardianes. Vamos a ver. Virgo, 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 Virgo. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del ermitaño y tenemos lo que es la carta de la renovación. Tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que hacer un cambio. Escucha el ermitaño. Introspección, autodescubrimiento, tutoría. La renovación dice reflexión, autoevaluación, renacimiento, Virgo. Luego de meditar, luego de reflexionar, te das cuenta, mi querido Virgo, que tienes que hacer un cambio en tu vida. Tienes que salir de tu zona de confort. No puedes continuar con esa misma rutina, cariño. Tú puedes hacer más por tu vida, pero tienes que hacer un cambio. ¿Vale, cariño? Te pide el universo que hagas un cambio. Vamos a ver las características, Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver, Virgo, corazón. ¿Qué me quieren decir? Me sale la carta del 8 de bastos. Posiblemente vas a recibir algún tipo de noticia o mensaje de personas que están fuera de tu zona de confort, inclusive de repente en el extranjero. Muchas personas, cariño, van a estar como agobiándote o de repente te ponen lo que es entre la espada y la pared. Hay un reclamo aquí. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, Virgo. Me sale lo que es la carta del 9 de bastos. Hay un personaje, mi querido Virgo, que lo tienes cerca, especialmente lo que es en tu casa, que siempre te está reclamando cosas. Esta persona puede ser alto o alta, piel morena, o puede ser rubio, rubia, da igual. Hace poco con esta persona parece que hubieras tenido algún tipo de conflicto. Veo que te ha roto cosas, Virgo. No todo tiene que ser pareja, a lo mejor son los hijos, un familiar o un vecino, ¿por qué no? Esta persona, mi querido Virgo, no quiere bajar la guardia. Si tú de repente me dices, Richard, ¿será que esta persona ha cambiado o se le va a pasar? No, mi querido Virgo. La carta del 6 de bastos, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, te gustaría más atención posiblemente de una persona cercana a ustedes. Siento que esta persona está más entretenido en los placeres de la vida, fiestas, reuniones, amistades. Inclusive de repente, Virgo, puede ser que es una persona que está lo que es en el mundo del espectáculo, un actor, un cantante, un famoso o una famosa. Esta persona, mi querido Virgo, es muy suyo, es muy suya. Le gusta llamar la atención mucho. Es una persona, corazón, que no le gusta pasar desapercibido. Quizá de repente por eso no te presta tanta atención, mi querido Virgo. La carta del 5 de oros, Virgo. Algunos de vosotros están teniendo problemas económicos o de repente hay una persona muy cercana a ustedes que tiene problemas económicos. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. O de repente tú estás lidiando con una persona que trabaja algo relacionado, cariño, con la moneda, con materiales como el oro, la plata. Parece como que fuera un joyero, una joyera también. O de repente su trabajo está relacionado con la seguridad. Bancos, policías, mozos de escuadras, vigilantes, etcétera, etcétera, Virgo. Hay un personaje, mi querido Virgo, que ha tenido que salir de casa, ya sea por las buenas como también por las malas. Esta persona, cariño, necesita de repente que tú le des refugio. Se siente un poco avergonzado, avergonzada por lo que lo está pasando. La carta del sol, mi querido Virgo, muchos de vosotros van a emprender algo nuevo en su vida. Puede ser también, corazón, que los amigos o personas muy cercanas e inclusive familia te van a estar apoyando. Personas de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Siento que te va a dar lo que es una sorpresa, una persona menor. A lo mejor de repente son hijos o familia. Muchos de vosotros están lidiando con un Leo, pero también puede ser cualquier otro signo.
Aquí veo mucho campo, veo mucho bosque, mi querido Virgo. Puede ser que hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, voy a desconectar. Vas a hacer un viaje solo, acompañado, acompañada, en un lugar donde veo que hay mucha naturaleza. Puede ser campo también. O de repente un pueblo corazón donde hay mucha vegetación, mucha naturaleza, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, corazón. Te recomiendo que vayas con 5 ojos, sinceramente. Hay una persona que vuelve a tu vida, pero siento que sus intenciones no son buenas o simplemente no ha cambiado. Hasta la vista, Virgo. Besitos. Te quiero.